Bueno, respondiendo a la pregunta para la actividad de la semana 2 sobre cuáles las diferencias entre la práctica o los aspectos más destacados de la ética actual con sus inicios, teniendo cada uno de teniendo en cuenta cada uno de los diferentes paradigmas, se tiene que tener pues primero reconocerlos como primer paso. Entre uno de ellos tenemos los temporales que se refieren como al espacio en el que se desarrolla por el simple hecho de que cada vez vamos avanzando más como sociedad, como raza, ¿cierto? Cada vez se están presentando más y más avances en todos los sentidos que afectan a la cultura, al desenvolvimiento de las comunidades, de las diferentes etnias, ha hecho que la aplicación de la propia ética no haya perdido de por sí su carácter más característico, pero sí se tiene que modificar o se tiene que moldear de acuerdo a las necesidades de la sociedad de hoy, del mundo de hoy, que las diferentes situaciones o momentos en los que se necesite tener un buen raciocinio de lo que se debe hacer son muy distintos. Segundo punto, tenemos que reconocer a otro de los paradigmas principales, que es el reconocimiento del propio proceso. Si nosotros no tuviéramos un autoproceso desde nosotros mismos en el que lleguemos a la conclusión de lo que se debe o lo que no se debe hacer en las diferentes situaciones, no podríamos desenvolvernos correctamente en ninguna situación. Como ya se dijo anteriormente, se tienen que moldear a las diferentes necesidades del mundo de hoy, a la sociedad de por sí, a una sociedad que puede ser en muchas ocasiones muy materialista, que desecha las cosas demasiado rápidos y no toma a las personas por quienes son, sino por lo que aparentan ser, que es lo más triste en muchas ocasiones. Uno de los puntos más destacados en cuanto a los paradigmas que presentamos hoy en día es la correcta manera de gestionar la información y los conocimientos que adquirimos en los diferentes ámbitos en nuestra vida. Desde el momento en el que entramos en el jardín hasta el momento en el que nos graduamos de la universidad, siempre estamos en contacto con cosas nuevas, con aprender, con eh, esos factores, esas cosas que realmente nos marcan como personas. Debido a que no habían aún tanto conocimiento, tantos avances como los tenemos hoy en día, realmente esa información, esos conocimientos que cada persona podía adquirir eran variados, eran extensos, pero había un mayor proceso de autoeducación, de autoconocimiento sobre descubrir cosas nuevas, sobre aplicar nuevas cosas en las acciones del diario vivir. Hoy en día tenemos las cosas mucho más sistematizadas, en el que se nos dice desde muy temprana edad qué se debe hacer, qué no se debe hacer, a qué debemos aspirar, a qué no debemos aspirar. Y eso en cierta forma es bueno porque en muchas ocasiones simplifica la vida de las personas, pero considero yo personalmente que es un factor realmente negativo, ya que nos limita esas personas, ese ser que tenemos dentro de nosotros y que queremos demostrar a las demás personas, pero que por estos paradigmas o como bien se ha dicho, o estas barreras nos impiden o nos estipulan que no debemos hacerlo y muchas personas dejan de ser quienes son con tal de encajar en estos estigmas. Último, el de los factores más principales que pues considero teniendo en cuenta los paradigmas del mundo de hoy, tenemos pues la experimentación y los recursos a nuestro alcance. Antes, como pues bien se dijo, las personas eran mucho más autóctonas en lo que aprendían, en cómo se desenvolvían, en quiénes eran realmente. Y hoy en día, pues a pesar de que tenemos aún más recursos, más herramientas, más posibilidades de aprender y aprender cada vez más, estos estigmas o estas reglas, paradigmas que nos interpone ya sea la sociedad, una situación económica, política, intereses de otras personas, limitan realmente cómo podemos aplicar la propia ética en nuestro conocimiento, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Y en muchas ocasiones como que realmente hace que la sociedad se vuelva, cada persona sea alguien más, deje de ser persona y en muchas ocasiones se vuelva un número o solo un recurso, un bien más. Y deberíamos aspirar como personas, como sociedad, desde cada uno de nosotros, a tratar de ser algo más, a tratar de aportar, a tratar de ayudar, a tratar de cumplir realmente nuestras metas, siempre considerando el bienestar no solo nuestro, sino el de los demás.